Listo, profe, que tenga una excelente clase. Saludos a todas. Gracias. Hola, buenas tardes, chicas. Ay, no podía ingresar. No sé qué hice. Me parece que me mandé una macana, pero bueno. Ya estamos. ¿Cómo están? ¿Bien? Las veo muy abrigadas. ¿Hace frío donde están ustedes? Mayra y Teddy. ¿Sí? Oh, dichosa. Acá todavía no llega el frío acá en La Rioja. A ver, esperen un segundito. -1 creo que está por acá. ¡Ay, qué lindo! ¿Dónde haga frío? No. ¿De dónde es usted, Teddy? ¿Yo? Ujú. Yo estoy en Ushuaia, yo soy misionera igual. Ah, ahí. Bueno, listo. Casi. Esperen que voy a ver a los compañeros que acaban de mandar un mensaje. Listo. Bueno. Esto no. Ya está puesto por acá, ¿verdad? Bueno. Ahí tengo. Esperen un momentito. Ah, listo, ya entró. Perfecto. Bueno, chicas, hoy vamos a seguir con las características de los niños, ¿sí? De 5 años. Gracias, gracias, María Soledad. Ahí mejor. Micrófono pequeño. Ahí está. Gracias, chicas. Espérame. Ahí estoy. Sí, se me rompieron los grandes que tenía y no los puedo hacer arreglar. O sea, no los arreglan acá, así que tengo que estar con este chiquitito. Vamos a compartir pantalla. Bien. Vamos a empezar con las características de 5 años y después vamos, ay, están ingresando compañeras, así que vamos a esperar un ratito. Y después vamos a continuar con el cuento, ¿sí? Ese porque vamos a empezar a trabajar lo que es el concepto de infancia del niño, en realidad, ¿sí? Ya vimos bien, vamos a terminar de ver qué es lo que hacen, ¿sí? Todas las características como generales, recuerden que nada es tan exacto, que es como un parámetro que vamos a tener, ¿sí? Donde nosotros después vamos a hacer observadoras y vamos a poder, si es que hay, detectar algún inconveniente o, ya saben, para empezar a buscar las actividades que podemos hacer con los niños, ¿sí? Y siempre recuerden esto, que es como un parámetro, ¿sí? Como que acá y acá, ¿sí? Pues, recuerden que también cambia mucho cuando trabajamos en el maternal, a los bebitos, si tienen un mes más, vieron que tienen como una diferencia, ¿sí? Los niños de 1 año, los que tienen 6 meses, los que tienen 2 años, los que van pasando en esa transición de 2 a 3 años, de la transición de 3 a 4 años, ¿sí? Todo eso lo tenemos que tener en cuenta y no ser tan rajatabla con lo que estamos hablando ahora de las características, ¿sí? Pero como para tener una idea, obviamente, de lo que los niños hacen y pueden hacer. Bien. Ahí se ve, sí. Vamos a sacar esto y esto. Recuerden, chicas, las que no pueden estar presentes, no se hagan problema,
¿sí? Esto, lo del cuento, es para hacer una actividad para que sea algo más dinámico y no esté solamente yo hablando en la clase, ¿sí? No es un trabajo práctico ni nada, sino es como si estuviéramos en una clase y bueno, y trabajar con este texto, ¿sí? Pero no es un trabajo práctico ni nada, así que tranquilas. Y después cuando vean la clase van a ver la participación y lo que vamos sacando en limpio del tema, ¿sí? Pero es como hacer algo diferente, así no estoy yo solamente hablando. Bueno, vamos a ver las características de los niños y niñas, ¿sí? De 5 años. Eh, Fuimos viendo, sí, ya desde primero, vamos a hacer un repaso, ¿sí? Primero vimos todos los reflejos arcaicos, ¿sí? Los que van haciendo, cómo se va pasando, eh, los que van quedando, los que siguen siendo reflejos después, como el estornudo, la tos, ¿sí? Y los que se van a ir integrando y se van a ir convirtiendo en habilidades, ¿sí? De los niños. Y después pues, empezamos a ver las características, ¿no? Que vemos ese desarrollo y ese crecimiento tan rápido que hacen los niños en el primer año de vida, que es muy importante, ¿sí? Es como el principal. Y ahora vimos las características de 2 años, de 3 años, de 4 años y ahora de 5, ¿sí? Vamos a ir viendo cómo van desarrollándose tanto en lo físico, ¿sí? Que tiene que ver con la altura, bueno, con el crecimiento del cuerpo en sí, que lo vimos allá al principio, que yo les mandé, creo que un videíto donde dice cómo va creciendo el niño, ¿sí? Y bueno, tanto en lo físico, en lo motriz, como también en lo intelectual, en lo cognitivo, en el lenguaje, ¿sí? Bueno, los niños de 5 años conocen perfectamente todas las partes del cuerpo. Esto también ya nos van dando como un puntapié de algunas actividades que se pueden hacer con los niños, ¿sí? Pueden conocer también algunas partes internas. Esto les permite dibujar la figura humana más detalladamente. Recuerden que allá, cuando tenían 3 años, solamente hacían como una especie de monigote donde todas las partes salían de la cabeza, ¿sí? Ya en sala de 4, perdón, en 4 años, ya hacen la cabeza, hacen otra parte que podría ser el tronco, sacan del tronco, ¿sí? Las diferentes extremidades superiores e inferiores, y ya en el 5 ya como más detallista, ¿sí? Ojitos, cejas, ¿sí? Oreja. Es más, también lo pueden hacer en la sala de 4, ¿sí? Cuando ya van terminando la sala de 4, ya pueden, ¿sí? Presentar esos detalles, que es lo que ven. Hasta le pueden poner anillos, ¿sí? Dibujar, perdón, anillos. Dibujan ya con la ropa, ¿sí? De color. Y esto de las partes internas. Se puede trabajar con ellos en diferentes planificaciones donde hablan del corazón, de la circulación, de que para qué sirven, ¿sí? Sobre todo cosas que ellos puedan relacionar con algunas experiencias, ¿sí? Si corremos, podemos escuchar nuestro corazón cómo hace, si descansamos después de correr, vamos a sentir cómo se va calmando, qué pasa con la sangre, a dónde va, por qué se va el corazón, ¿sí? Todos esos interrogantes que ya los niños de 5 van a poder ir contestándose con sus propias hipótesis, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver también, cómo ellos van a ir refutando o afirmando sus propias hipótesis. Y bueno, se han definido en su lateralidad, ¿sí? Decís, cuál va a ser la mano o el pie más hábil, si van a ser derechos o zurdos, ¿sí? Vieron cuando son chiquitos que utilizan de la misma forma, ¿sí? Con la misma habilidad las dos manos o los dos pies, ¿sí? Pero después van inclinando hacia dónde va a ser su lateralidad. Las nociones van incorporando derecha, izquierda. Ay, esperen que tengo que aceptar y no la veo. Ahí está. Derecha, izquierda, ¿sí? Que nosotros también le podemos ir dando referencias al lado de, ¿sí? A tu derecha, a la izquierda de tu compañero, ¿sí? Todo eso se va a ir trabajando
con referencia a objetos, a compañeros, al mismo espacio de la sala, ¿sí? Su coordinación fina está en proceso de completarse, ¿sí? Esto va a hacer que pueda manejar con mayor facilidad las herramientas, como sea la tijera, ¿sí? O sea, ya se va a poder contornear mejor, lo mismo que pintar, ¿sí? Ya no se va a salir de los bordes, va a poder pintar de una manera más prolija, si se quiere, ¿sí? Estas destrezas no solo se adquieren con la maduración de la musculatura fina, sino también por el desarrollo de las estructuras mentales. Esto quiere decir, no es que porque vaya a sala de 5, indudablemente ya va a tener todo así. Esto siempre es si está todo bien. Quizás si tenga un retraso madurativo, ¿sí? O en el desarrollo, quizás le cueste un poquito, no va a estar al mismo nivel ese niño que los otros niños, ¿sí? Pero no quiere decir que no pueda lograrlo cuando termine sala de 5 o que siga con ese proceso hasta primer grado, ¿sí? Bueno, los movimientos, el control, ¿sí? De visomotora, esto de coordinar la mano con el ojo, el pie con el ojo también. Saltan con un solo pie, alternando uno y otro pie, conservan el equilibrio, su coordinación mejora hasta el punto de que es momento de aprender a nadar, ¿sí? A patinar, a andar en bicicleta. Bueno, los varones o nenas también pueden jugar al fútbol, al básquet, diferentes deportes, ¿sí? Mini básquet, mini fútbol, que les permita ya, están en condiciones de poder hacer estas disciplinas. Tienen mayor habilidad en la motricidad fina de sus dedos para poder atarse los cordones, ¿sí? Para poder recortar tijeras, es lo que hablábamos recién. Manejan con mayor seguridad el lápiz, ¿sí? Sus trazos son firmes, son finos, y ya van escribiendo, ¿sí? Pueden escribir su nombre, pueden escribir el nombre de algún compañero, pueden ir escribiendo la fecha también. Todo depende de cómo vaya el grupo. En el aspecto emocional, son más independientes, ya no están tan pendientes de que un adulto esté a su lado. Les agrada colaborar en tareas de la casa, asisten a, bueno, por ahí estas crisis de personalidad, esto que yo les decía también, de ser solidarios con la familia y después de mostrarse ansiosos de esta autonomía, ¿sí? De querer hacer las cosas solos, de que ya puedo, ya son grandes, ¿sí? Pueden querer cuidar y jugar con niños más pequeños y se muestran protectores. Esto que les decía yo de que puedan compartir algunas actividades con otra sala o con otro jardín, porque los niños indudablemente los van a cuidar, se van a sentir así como ellos, con esa responsabilidad de cuidar al más chiquito, ¿sí? Poseen un sentido elemental de vergüenza y la deshonra, ¿sí? Por eso es importante evitar algunos comentarios, por ejemplo, de decir, ya vas al jardín, ya tenés novia, o ya te gusta alguna nena, o qué te dijo esa nena, o, ¿sí? Porque ellos sienten esa vergüenza. Se muestran celosos, sienten amor, hostilidad, son inestables y demandantes. Esto también lo vivimos en la casa, tanto en la casa como en el jardín. Psicosocial, manifiestan interés por averiguar los orígenes de su propia vida, de los hermanos, de los padres, ¿sí? Esto que yo les decía, que van a ir elaborando sus propias teorías infantiles, ¿sí? Van a formular hipótesis y después, de acuerdo a lo que van sacando, a lo que van escuchando, a lo que vamos contando nosotras, lo que escuchan en la escuela, lo que escuchan, qué sé yo, de los hermanos, en la tele, y van a ir elaborando estas propias teorías que después se van a ir refutando, ¿sí? De acuerdo a cuáles van a ser sus vivencias y sus experiencias, ¿sí? Los inquieta la posibilidad de la muerte, de animales, de personas queridas o cercanos, vinculándolos con la inmovilidad, la ausencia, sin convencerse de que son definitivas. Por eso por ahí, bueno, preguntan reiteradamente por
por esto de los muertos, a dónde van, ¿sí? Y bueno, por eso nosotras siempre, o al menos acá, es como algo que siempre se les pregunta cuando hacemos las entrevistas iniciales a las familias, si se habló o si falleció alguna persona, ¿sí? Algún familiar cercano o un animalito, una mascota, alguien, y qué se les contó sobre la muerte, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo una anécdota de mi hijo que era chiquito, debe haber tenido 4 añitos, y murió la perrita, nuestra mascota. Entonces yo les decía que se había ido al cielo, y, bueno, porque estaba enferma, entonces Dios decidió llevarla, los que son católicos, ¿no? Llevarla al cielo. Entonces él miraba y me decía, pero se va a caer. Él de su teoría decía, se va a caer. No, le digo yo, porque es un espíritu que está arriba. Yo no sabía cómo explicarlo, pero a eso voy, de cuáles son las ideas, lo que uno le dice, ¿sí? Y las ideas que ellos se hacen, ¿sí? En su mente. Pero siempre es bueno contestarle lo que ellos preguntan, ¿sí? ¿Murió? ¿A dónde está? Y bueno, yo le decía como algo muy allá arriba, pero no me entendía él. Entonces decirle, no, se murió y le tuvimos que enterrar. Entonces está acá, no estaba allá arriba, ¿sí? Pero algo para que ellos puedan entender. Y descubren la diferencia de los sexos como criterio irreversible para discriminar entre varones y mujeres, ¿sí? Y se espían mutuamente. ¿Se acuerdan que ya venimos con los 4 años, ¿sí? Ya conociéndose, esta inquietud, esta curiosidad, ¿sí? Por el otro, que no es malo, que está bien, que debe ser así, pero siempre hay que enseñarles a respetar, ¿sí? A respetar al otro, que no podemos entrar al baño todos juntos, ¿sí? Y esto, bueno, eh, si bien nosotros sabemos, ¿no? De que hay diferentes géneros ahora, o que se perciben de diferente forma, ellos no los pueden ver todavía, ¿sí? Para ellos son varones, ¿sí? Que pueden ahora tener pelo largo, pero antes no, antes varón tenía que tener pelo corto, porque ellos también hay compañeritos, hay niños que puede ser que tengan el pelo largo, ¿sí? Que vayan hacia el jardín. Entonces hay que decir, hay varones que pueden tener el pelo largo, hay varones que se ponen aritos, ya hay cosas que se empiezan a trabajar desde el jardín, porque, bueno, porque así lo requiere, sí, este movimiento continuo de la sociedad y el crecimiento y las nuevas también conformaciones de familias, ¿sí? Entonces no podemos decir que son así, pero ellos, ¿sí? Aún en su mente lo ven así. ¿Mm? Entonces hay que ir explicándoles de a poco esta transformación, ¿sí? De que por ahí el varón, ¿sí? Si es que se da, siempre digo lo mismo, chicas, no es que nosotros nos vamos a sentar en una clase en jardín y decirle, miren, existen todo este tipo de familias, no, ¿sí? Eso se habla, ¿sí? En el momento que tengamos en el jardín, por ejemplo, un niño que tenga una familia, ¿sí? De 2 mamás o de 2 papás, ¿sí? Entonces ahí se habla. Y si es que se tiene que hablar, porque por ahí los chicos ni le prestan atención a eso, ni les hace ruido, ni los motiva, ni nada. Así que por eso les digo, en ESI siempre se habla cuando el niño pregunta algo. Si no, nosotros no tenemos por qué ponernos a escarbar, ni decir de familia de Pepito que son 2 papás o 2 mamás, ¿sí? Pero sí se puede hablar y pueden presentar las diferentes familias, ¿sí? Y darnos cuenta de que mi familia, que ellos solos hagan ese ejercicio o esa teoría infantil, de que mi familia no es igual, no tiene como los mismos integrantes, pero es lo mismo, ¿sí? Porque hay amor, porque hay, no sé, porque hay hermanos, porque viven todos en la misma casa, ¿sí? Eso es lo importante de una familia, porque se cuidan, porque si está ahí enfermo lo llevan al médico, ¿sí? Porque lo llevan al jardín, de eso se trata. ¿M? Pero todo eso se habla cuando es necesario. Si no, al niño en realidad le cuesta mucho hacer esta diferencia, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay travestis o
les cuesta. Ellos se dan cuenta que es un hombre que está vestido de mujer, ¿sí? Pero bueno, hay que explicarles, hay que decirles que a él le gusta vestirse así y que está bien, si se quiere vestir así, cada uno se puede vestir como quiere, ¿sí? Siempre tratando de darle respuestas cortas y concretas a lo que está preguntando. En el aspecto social, consiguen integrarse en pequeños grupos de juego a partir de un proyecto común, ¿sí? Esto, bueno, ya pueden jugar juntos, pueden hacer, ya vamos a ver después, diferentes juegos, juegos reglados, juegos con normas, ¿sí? En pequeños grupos, con todo el grupo, ¿sí? Se diferencian los juegos de nena de los varones. Esto es muy marcado, pero ahora ya empezaron ellos mismos a jugar sin tener ese miedo a la vergüenza, a que le digan algo, ¿sí? Eh, pero jugamos todo a lo mismo, ¿sí? Pero ellos, al no tener todavía esta diferenciación, o sea, al tener muy marcada, mejor dicho, esta diferenciación entre varones y mujeres, por ahí les cuesta, ¿sí? Separar y poder jugar más libremente. Pero en el jardín siempre, ahora por ejemplo se forman todos juntos, todos jugamos a lo mismo, se comparten los juguetes no tienen colores, no tienen sexo, esto no es para que sea únicamente para las nenas, esto únicamente para los varones, ¿sí? Bien. Bueno, les gusta empezar y terminar los juegos, ¿sí? Pueden empezar un juego un día y seguirlo al otro día. Esto también puede ser en el tema de, por ejemplo, si elegimos contarles una historia larga, ¿sí? Un libro que podamos contarle, un libro de cuento que sea más bien larguito. Entonces ellos pueden, ¿sí? Continuar de un día para el otro. ¿Mm? Esto que les decía recién, aparecen los juegos reglados, ¿sí? Que empiezan ya a abandonar un poco el egocentrismo y ya son mucho más sociables, ¿sí? Bueno, los juegos ya dije, ¿eh? Después vamos a ver bien lo de los juegos. El aspecto social, seguimos, los deseos de los compañeros comienzan a ser tenidos en consideración, esto que yo les decía, la empatía por el otro, ¿sí? Preocuparse por las necesidades, por los sentimientos, si se puso mal, si se cayó y se golpeó. Y eso también es donde nosotros, vieron que en la ley ya nos dicen, ¿sí? Nos dan unos criterios donde tenemos que trabajar con los niños, esto de ser solidario, de la empatía, de ver al otro cómo se siente, ¿sí? O sea, vamos trabajando todo eso y ellos, por eso es una edad propicia para poder trabajarlo, porque ellos ya lo están sintiendo, ¿sí? En esta etapa los chicos son muy empáticos. Si uno llora, bueno, el otro va a ir, lo va a consolar, le va a preguntar, capaz que a los 2 minutos se da vuelta y se va a jugar solo, ¿sí? Pues se olvida. Y al que le pasó algo también, se levanta, se sacude y se olvida. Pero en ese momento lo sienten, ¿sí? Bueno, esto que les decía recién, no les gusta la crítica, el no triunfar, por eso siempre todos quieren ganar, por eso, bueno, también se trabaja a través de los juegos, siempre a través de diferentes actividades que se pueda poner en juego esto, ¿sí? A veces perdemos, a veces ganamos. ¿Mm? Es común que acusen o culpen a los otros. Bueno, esto para llamar la atención al adulto o para también romper el reglamento, porque tenemos de todo, ¿sí? Sabemos, como en la vida misma, ¿sí? Tenemos niños que van a ser mucho más empáticos, niños que no tanto, ¿sí? Entonces, bueno, de eso se trata en trabajar en jardín también, con lo heterogéneo del grupo, ¿sí? Esto de que no todos somos iguales, no todos reaccionamos iguales, pero la que tiene el mando en el jardín, en la sala, perdón, de alguna forma, es la seño, ¿sí? Y ustedes. Entonces vamos a ir encaminando hacia que todos vayamos por el mismo caminito. ¿Mm? Para ellos algo bueno o malo es lo que sus profesores y sus padres aprueben o desaprueben, ¿sí?
Esto también es importante. Por eso vamos haciendo este caminito para esto, para ir desarrollando lo que son los valores, ¿sí? La moral, la honestidad, los buenos modales, ¿sí? Si se quiere, el respeto. ¿Mm? Bueno, y pueden enfadarse cuando se critican y comienzan a desarrollar un sentido del humor, ¿sí? Gozan de las rimas disparatadas, de canciones, de adivinanza, de chistes entre ellos, ¿sí? De bromas entre ellos. Siempre y cuando el otro también se ría está bien. ¿Mm? No que yo me burle de mi compañero, sino de que podamos reírnos de un chiste o de alguna acción, o yo estoy haciendo algo gracioso para que los demás se rían, ¿sí? En el lenguaje oral, escrito y gráfico tienen capacidad para hablar bien, sin dislalia y pronunciando todos los fonemas. Eso en los mejores de los casos. Recuerden que por ahí puede ser que tenga algún problemita, entonces le va a costar un poco más. Puede transmitir sus sentimientos, sus pensamientos, puede preguntarle al otro también cómo se siente, cómo está, esto de acceder al de los otros, ¿sí? Pueden preguntar para informarse, son capaces de preguntar el significado de una palabra. Por eso también en esta edad también es bueno cuando van y puedan aprender otro idioma, ¿sí? Porque estamos todavía en esta etapa donde la plasticidad de sus neuronas, de su cerebro, les aporta esto de tipo esponja para que puedan aprender todo mucho más rápido y más fácil, ¿sí? Pueden prestar atención por más tiempo, ¿sí? Por esto yo les decía que les pueden contar un cuento, o sea, larguito ya, como un librito, pueden seguir el hilo de la narración y pueden dejarlo en un lugar, qué sé yo, en un punto y aparte, mañana continuamos y cuando vuelvan al otro día pueden retomar y se van a acordar de qué estuvieron leyendo, ¿sí? Descubren las marcas de los carteles, de los envases, anticipan el significado de lo escrito, esto con los cuentos, cuando les mostramos un cuento que quizás ya se lo contamos varias veces, pueden relatarlo ellos, formulan hipótesis, esto que yo les decía, eh, tiene que ver con la lectoescritura, ¿sí? Y la escritura convencional. Esto, por ejemplo, si yo pongo en una lámina, en una cartulina, pongo letras, dibujos, números, ellos pueden, ¿sí? Formular hipótesis de que esto es un número, esto es una letra, esto es un dibujo, ¿sí? Escriben su nombre, pueden copiar otras palabras, esto que yo les decía, pueden copiar la fecha, pueden copiar el nombre de ellos, pueden copiar alguna consigna, todo dependiendo de cómo vaya avanzando el grupo, ¿sí? Eso no está mal, eso no quiere decir que vamos a primarizar el nivel inicial, sino de que tampoco lo vamos a dejar sin esa posibilidad de que escriba si vemos que todos los niños escriben bien, ¿sí? Bueno, esto de la figura humana, sí, ya lo hablamos. Representan los animales en forma horizontal y de perfil. Sus producciones, es decir, sus dibujos, ya son más complejas, ¿sí? Aparece la exploración y el reconocimiento del espacio físico, es decir, los dibujamos en la casa de mi abuela, en la plaza, en el jardín, ¿sí? Y bueno, y esto de dibujarlos acostados, ¿sí? O jugando. Y en los modelados también se observan estos movimientos, ¿sí? Cuando modelan con masa, con barro, con arcilla, también se nota esto. Bueno, esto ya los dije. Usa el color a veces relacionado con la realidad y otras veces de modo subjetivo. Esto puede pintar, qué sé yo, el sol de color amarillo o naranja o rojo, ¿sí? Dentro de lo que él sienta. Y a veces lo puede pintar la luna de color negra, ¿sí? Un árbol lo puede pintar rojo, ¿sí? A veces, por eso dice, crea tonalidades mezclando y a veces puede ir acorde a la realidad o a veces no, ¿sí? Pero que eso no está mal tampoco.
¿Mm? Hay que dejarlos que los niños pinten y hagan y sean sus propios artistas, ¿sí? En lo que quieran hacer. Después tienen un montón de tiempo para aprender o creer, ¿no? Como nosotros, que el sol es amarillo, que el arbolito es verde, ¿sí? Y modifica sus producciones, acá lo que le estoy diciendo recién, cuando ha logrado de acuerdo a sus posibilidades de accionar con los objetos, ¿sí? Cuando va experimentando esto que les digo, por ejemplo, después va a aprender que el sol es una estrella, que es un fuego muy incandescente, muy fuerte, y que nosotros desde lejos lo vemos de ese color, ¿sí? Que no todos los árboles son verdes, que no todos los árboles son altos, que hay árboles más pequeños, que hay árboles con fruta, ¿sí? Todo eso va a ir después incorporando a medida de que va teniendo diferentes experiencias con la realidad, con la naturaleza. Para eso tiene un montón, ¿sí? Por eso nunca hay que decirle que la casita sea así, que el perrito sea así, ¿sí? Hay que dejarlos que dibujen como ellos quieran. Y en la etapa intelectual, que todo esto obviamente tiene que ver también con el desarrollo, ¿sí? Intelectual, cognitivo, puede transmitir sus sentimientos y sus pensamientos, puede acceder al de los otros, de que hablamos recién. Bueno, se encuentra según Piaget en un pensamiento preoperatorio, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que está centrado solamente en lo que él puede ver, ¿m? En lo que él puede accionar en los objetos que conoce y en las cosas que puede ver, ¿sí? Aún no puede ir a ese pensamiento abstracto, ¿sí? Aún no. Hacia la finalización del nivel inicial, afirman las conversaciones de la conservación, perdón, de la cantidad. Esto quiere decir, por ejemplo, va a ir entendiendo que el número, ¿sí? Nos sirve para contar, nos sirve para saber cuántos niños somos, nos sirve para saber qué día es hoy, nos sirve para saber cuántas tazas tenemos que poner o cuántas tazas hay, ¿sí? Diferentes cosas que van a ir haciendo de que el niño vaya desarrollando su inteligencia, ¿sí? Que nos habla Piaget. Recuerda lo que pasó y anticipa lo que aún no ha ocurrido, es decir, se extiende en el tiempo, agregando el pasado y el futuro, ¿sí? Puede decir, ya sabe que si él, no sé, se porta mal en el jardín y nosotros le decimos a la mamá, ya sabe lo que puede pasar en su casa, ¿sí? Bueno, ahí bueno, más o menos lo mismo, ¿sí? No lo mismo, sino de que ya como que tienen eh, más herramientas, ¿sí? Para poder comunicarse, para poder hablar, para poder anticipar, para poder contar. ¿M? Esto, bueno, a medida que interactúa con objetos y situaciones cotidianas, organiza y aprende la realidad cada vez de manera más objetiva, ¿sí? Esto de llevar un orden, por ejemplo, ¿sí? Nosotros no nos levantamos de la cama y nos vamos a almorzar, ¿sí? Claro. O al menos yo. Pues depende cada uno con su horario, pero bueno, nosotros con los niños tratamos de establecerle una rutina, ¿sí? Para que estas diferentes actividades organicen, ¿sí? La vida del niño, de eso se trata, de que se organice la vida del niño, porque en la vida tenemos que organizarnos. Por eso después, por ahí esto se trabaja mucho con los niños que tienen diferentes síndromes, ¿sí? Que les cuesta esto de poder organizarse, de poder, bueno, pensar primero hago esto, después esto, pero para ellos les cuesta. Entonces, nosotros lo trabajamos desde el jardín y también se trabaja desde la casa, ¿sí? Esto de marcar las rutinas, me levanto, me lavo la cara, desayuno, me visto, ¿sí? Y me voy al jardín. ¿Mm? Bueno, esto de las hipótesis, su curiosidad y deseo de aprender son fuentes de motivación, ¿sí? De construcción de conocimientos. Esto siempre que vaya acompañado de la exploración, de la manipulación,
de algunas actividades que sean todas experimentaciones con el mundo social y el mundo natural, ¿sí? Bueno, hasta ahí llegamos con esto que es como más o menos, bueno, ya son más grandes, entonces tenemos como mucho más cositas para trabajar con los nenes de 5, ¿sí? Ay, bien. ¿Alguna pregunta, chicas? ¿Algo que les haya quedado haciendo ruido, que les haya interesado? ¿No? No, porque eso es como que después nos vamos a ir dando cuenta a medida que tengamos que hacer. Perfecto, Julieta. Que tengamos que hacer alguna actividad, ¿sí? Cuando tengamos que preparar las actividades para los chicos. Bueno, hasta ahí serían todas las características, ¿sí? Ya les hice el recorrido. Y ahora lo que vamos a ver, ¿sí? Con este cuento, vamos a trabajar lo que es el concepto eh, de niñez, de infancia, ¿sí? ¿Alguien quiere leer el cuento? ¿Alguien se anima, mejor dicho, a leer el cuento? ¿Leila? ¿Querés ¿Se que lo anima? lea? A ver, un poquito. Lorenzo, ¿me bajas el volumen de la tele, por favor? Voy a leer. Sí, lo había descargado, sí, ya lo busco. Bájame el Bueno, volumen, Lolo. también no sé dónde lo tengo. Acá. Yo lo voy a seguir por acá. Bueno, Así hacemos, así no hablo tanto yo, chicas. bueno, leo. Sí, no, espere que lo busco. Bueno, Estoy igual. Chiqui, chiqui, chiqui. Ahí está. Empiece. dice, un día un niño muy grande llegó a un pueblo que le pareció un poco especial. Toda la gente era muy pequeña. El niño tenía mucha hambre y le dieron de comer. Como el niño no encontró a sus padres en aquel pueblo, dio las gracias por la comida y ya se iba a marchar para seguir buscando a sus padres, cuando le dijeron que lo que había comido costaba mucho dinero y que tendría que pagar por ello. Pero el dinero que tenía el niño no valía para pagar en aquel pueblo. Le dijeron que tendría que trabajar para pagarles su comida. El niño contestó que él no sabía trabajar porque era un niño. Le contestaron que era demasiado grande para ser niño y que todavía podía trabajar y que podía trabajar mejor que nadie porque era un gigante. Así que el niño, que era muy obediente, se puso a trabajar. Como trabajó mucho, le entró mucha hambre y tuvo que comer otra vez. Y como estaba muy cansado, tuvo que quedarse allí a dormir. Al día siguiente tuvo que trabajar otra vez para poder pagar la comida y el alojamiento. Cada día trabajaba más, cada día tenía más hambre y cada día tenía que pagar más por la comida y la cama. Y cada día estaba más cansado porque era un niño. La gente del pueblo estaba encantada. Como aquel gigante hacía todo el trabajo, ellos cada día tenían menos que hacer. En cambio, los niños estaban muy preocupados. El gigante estaba cada día más delgado y más triste. Todo le llevaban sus meriendas y las sobras de comida de sus casas, pero aún así el gigante seguía pasando hambre, y aunque le contaron historias maravillosas, no se le pasaba la tristeza. Así es que decidieron que, para que su amigo pudiera descansar, ellos harían el trabajo. Pero como eran niños, aquel trabajo tan duro les agotaba y además, como estaban siempre trabajando, no podían jugar, ni ir al cine, ni estudiar. Los padres veían que sus hijos estaban cansados y débiles. Un día los padres descubrieron lo que ocurría y decidieron que había que castigar al gigante por dejar que los niños hicieran el trabajo. Pero cuando vieron llegar a los padres del niño gigante que recorría el mundo en busca de su hijo,
Comprendieron que estaban equivocados. El gigante era de verdad un niño. Aquel niño se fue con sus padres y los mayores de aquel pueblo tuvieron que volver a sus tareas como antes. Ya nunca obligarían a trabajar a un niño, aunque fuera un niño gigante. Bien. El texto es de José Luis García Sánchez y Pacheco, ¿sí? Muy bien, Leila. ¿Qué les pareció el cuento? A ver, yo les dije que presten atención en las palabritas que estaban con azul, ¿sí? Vieron que habla de que era supuestamente un gigante, ¿sí? Pero ¿era un gigante? No, era un niño. Era un Lorenzo. niño. Entonces, esto habla de esto, ¿no? De que el niño que tenía que hacer trabajar, y los niños pueden trabajar, de hecho, hay niños que hoy en día trabajan, ¿sí? Y lo que se trata es de erradicar esto del trabajo infantil, ¿sí? Si bien los padres a veces aluden de que es por necesidad, pero bueno, realmente está prohibido por la ley. ¿Qué es lo que tiene que hacer un niño? ¿Vieron esto? Parte de los derechos. Este cuento es para trabajar los derechos de los niños, ¿sí? ¿Qué es lo que debe hacer un niño? Es lo mismo. Con todo las partes celestes, como que me daba mucho sobre los derechos del niño para trabajar eso. Bien, perfecto. Es de los derechos del niño, ¿sí? El derecho a estudiar, el derecho a jugar. Estudiar, a divertirse. A no trabajar. Bien. Eh, y no quemar. Claro, muy bien, Julieta. Los niños tienen derecho al estudio y no quemar etapas, ¿sí? Por ahí, si bien los padres tienen necesidad, sí, bueno, de que salgan a vender, que salgan, sí, a comprar, está mal, ¿sí? Porque deben dejar ellos de ser niños para poder ayudar a los padres a salir a vender pan casero, a salir a vender, no sé, empanadas, o estar con los padres. Muy bien, Mariela. O estar con los padres, acá, por ejemplo, donde limpian los vidrios en los semáforos, ¿sí? Y ahí, lo que apunta Mariela es a la alimentación, ¿sí? Porque acá decía, el niño tenía que pagar la comida, ¿sí? Y eso es un derecho que tiene el niño, a ser alimentado, a ser asistido, por eso les decía, a que, a que el niño tenga, no sé, que lo cuiden, que lo lleven al médico, por eso están todos esos controles, ¿sí? Tener un hogar, un techo donde dormir. Bien, bien. Tener un nombre, ¿sí? Un nombre, ¿sí? Tener un nombre Sí, a no y ser discriminado por ser diferente o grande o chico, de color, lo que sea. bien, sí, perfecto. Entonces, esto era de lo que se trata el cuento, ¿sí? De un poco ver de cómo ahora con este Power, espero que lleguemos, lo voy a cortar un poco, igual después se los voy a subir todos en el campus. Pero bueno, ver cómo se consideraba antes al niño, ¿sí? Porque ahora, o sea, si bien están las leyes, vieron que nos amparan, que amparan al niño, ese trabajo que yo les había dado también, es un derecho de los niños ir a la escuela, ¿sí? Porque la sala de 5 es obligatorio y porque el maternal no es obligatorio, pero también, ¿sí? Es algo que le brinda muchas herramientas y también les sirven a los papás para que puedan dejar a sus hijos y salir a trabajar, ¿sí? Pero hay muy pocos jardines maternales gratuitos. La mayoría son privados y tienen que pagar, entonces por eso se pide de que se abran más jardines maternales, ¿sí? A ver, voy a leer las chicas acá que están opinando. El Nilo, el niño, a ver, hay que dejarlo ser a medida que va creciendo en edad y ayudarlo en lo que hace falta. No hacerlo diferente es lo que entendí yo. Muy bien, Cele, sí. Tal cual, los niños tienen que hacer cosas de niños, ¿sí? Tienen que jugar, tienen que, bueno, ir obviamente, a la escuela, también el recrearse, ¿sí? O eso les decía recién, a un deporte, algo que puedan ir, ¿sí? Bueno, a la salud, a un nombre, a la alimentación, cosas básicas que lamentablemente
Bueno, a mí no me gusta hablar mucho de esto, pero bueno, vieron ustedes todos los casos que pasó de los niños, ¿sí? El caso Lucio, que es terrible, y bueno, y ahí faltó esto, ¿sí? Este compromiso, ¿sí? Desde el Estado, El desde Estado. las docentes que dijeron en su momento que habían denunciado, pero después tenían miedo. Eso pasa, chicas, eso pasa, ¿sí? Pero uno tiene que cumplir. Por eso yo les decía que las leyes, esas que estuvimos viendo nosotros, que nosotros también somos responsables de esos niños, ¿sí? De hecho, creo que también se van a juzgar a esa institución todo porque ellas sabían lo que estaba pasando él y no sé hasta dónde intervinieron, ¿sí? Como institución. Uno se tiene que involucrar porque son nuestros niños y porque nosotros somos parte del Estado y debemos garantizarle eso. Por eso les digo, uno habla de los derechos y decimos tiene que hacer esto, tiene, ¿no? Como que está bien planteado, pero no pasa. ¿Sí? Y hay muchísimas muertes de niños pequeños, ¿sí? En estas edades que nosotros vamos a trabajar y que, bueno, nosotros debemos estar atentas y debemos, chicas, activar, que después en una de las últimas clases vamos a hablar y vamos a ver lo que es el protocolo, ¿sí? Que es algo que se hace igual o debería hacerse igual en todas las provincias, ¿sí? Porque todas somos corresponsables, ¿sí? Y si nosotros omitimos esto o hacemos la vista gorda, sabemos que está pasando algo y no tomamos carta del asunto, somos igual de responsables, ¿sí? María Soledad dice, Sí. no podía jugar los niños y es hermoso que ellos tengan su tiempo de compartir y poder jugar en el parquecito del jardín, tal cual. También con los deportes les das como confianza, ¿no? Se encuentran ellos en un grupo o se dan cuenta de lo que saben o no, se van como superando ellos mismos. También, sí, sí. Eso y aparte van buscando algo también, qué sé yo, alguna vocación, alguna, ¿no? Al despertar algo que les guste hacer después, que quieran continuar. Bueno, vieron como, por ejemplo, por decir el caso de Messi, toda su vida le gustó el fútbol y los padres acompañaron ese gusto y ese deseo. Entonces también depende de eso, ¿sí? De acompañarlos y bueno, y brindarles. ¿Por qué? Porque esta edad también, chicas, si bien aprenden todo, dijimos que son una esponja, que están en la mejor edad, la plasticidad neuronal, ¿sí? Pero también alguien debe cuidarlos, alguien debe responder por esos derechos, ¿sí? Y si no lo hacemos nosotros, los adultos, la familia, que es la primera institución donde ellos están, ¿quién lo va a hacer? ¿Sí? Mi Nadie. hijo más grande pasó por varios deportes, con el fútbol no le gustó nunca, igual dijimos, bueno, capaz que al hacerse amiguitos le gustaba, pero no, al final nunca le gustó, así que fue un mes, dos y se fue a otra cosa. Y probamos varios deportes hasta que encontró lo que realmente le gusta. ¿Qué hace? Hace karate y Ah, bien. acrobacia en tela. Ah, re bien, re lindo. Sí, sí, mi sobrino también. Todos los deportes ha habido por haber, fútbol, no sé, básquet, natación, hockey, todo. No había con qué pegar. Y ahora encontró, que parece que ya le gusta, handball. Así que bueno, ahí quedó con el handball. Pero sí, hizo de todo. Pero eso también, porque él tiene, eh, ay, no me acuerdo. También tiene un síndrome, ¿sí? De como que, no me acuerdo bien el nombre, pero bueno, es como que súper activo y tiene que hacer, tiene que descargar, tiene que, bueno, también iba a terapias, obviamente, todo lo que tiene que hacer, pero con handball como que ahí descarga todo y le va re bien, ¿sí? En cambio, a mi nene nunca le gustó el fútbol, pero desde chiquito le gustó correr, así que corre atletismo. Ah, qué Le lindo. gusta, sí, Qué lindo. así que él siempre, no sé, desde que iba al jardín, a la salita de tres, corría, le gustaba Ajá, correr. Así que sí, no, atletismo y es lo que hace, lo único que hace. Me bien. encanta. Bien, Sí. buenísimo. Sí, es así ir buscando y acompañándolos, sí, porque si nosotros no lo hacemos, ellos son chiquitos todavía, ¿sí? No importa la edad, lo importante es que lo hagan, ¿sí?
Y bueno, y ahora vamos a ver esto de las concepciones, que lo voy a hacer como cortito porque antes me podía extender, pero ahora no, porque ya empezaron las clases, los inicios de mayo, y atrás mío viene otra clase. No nos van a dejar. ¿Ahí ven? Sí, esto no vamos a ver. ¿Lo vamos a tener después, esto, profe? Sí, sí, en el campus se lo voy a dejar. Hoy no, Bueno. porque justo mi nene que va a básquet tiene un partido hoy, así que no puedo. Termino la clase y me voy a llevarlo, cosita hermosa. Así que no puedo. Pero o más tarde o mañana a la mañana, sin falta se los paso, ¿sí? No hay problema, profe. Sí, sí. Igual no tienen trabajo práctico, ¿sí? Así que tranquilas, van mirando, vayan leyendo, eso sí, porque sí va a haber un trabajo práctico de esto, pero no se los voy a dar ahora, ¿sí? La semana que viene. Bueno, acá, un poco, ¿sí? Los niños estaban, hace muchos años, a ver, yo me parece que me pasé una, porque no lo quería leer. Bueno, quiero leer esta última parte. El estudio de la infancia empezó en Estados Unidos y antes de 1888. Prácticamente no se habían realizado observaciones científicas de la vida infantil, ¿sí? En las bibliotecas no se encontraba lo que el niño promedio debería conocer o hacer a una determinada edad, ¿sí? Eso es lo que vimos hace un rato, ¿sí? Todo eso antes, ¿sí? Miren, del 1800, o sea, no había nada del niño, ¿sí? ¿Por qué? Porque había otra concepción del niño. Los niños estaban entre la última de las producciones de la naturaleza en convertirse en sujetos privilegiados del estudio científico, es decir, no les importaba lo que hacían los niños, ni cómo aprendían, ni qué, nada, ¿sí? Una razón de la demora del interés por el desarrollo infantil es que durante la Edad Media y siglos posteriores no se consideraba la niñez como una etapa separada de la vida, ¿sí? O sea, no se la consideraba la niñez. Por eso se acuerdan, cuando recién empezamos nosotros también, que veíamos cómo los depositaban a los niños, ¿sí? Que no los podían tener, que eran hijos como, ¿sí? Extramatrimoniales, ¿sí? Cómo los depositaban en un lugar y los dejaban, ¿sí? Y lo único que les brindaban ahí era asistencial, ¿sí? Y un oficio como para que el día de la mañana pueden salir de ahí y hacer algo, ¿sí? Pero o sea, no era tomada en cuenta la niñez como es tomada hoy en día. Eran considerados adultos en miniatura, ¿sí? Entonces, hacían cosas de grandes, ¿sí? A los niños se les permitían unos cuantos años de dependencia. Esto, ¿sí? Yo lo voy a tener a mi hijo acá conmigo, qué sé yo, hasta los 5 años o hasta los 3 años, y luego se esperaba que fueran pequeños adultos. Tan pronto los niños les quedaba chica la ropa, ¿sí? Que quiere decir que se desarrollaban más rápido su cuerpo, empezaban a vestirlos como adultos. ¿Vieron que las fotos esas de estos años, así, qué sé yo, viejos, los vestían como, eran como adultos en chiquitos, ¿sí? Los vestían igual que a una persona, y estoy hablando de chicos, 3 años, 4 años, ¿eh? Usaban tiradores, corbatas, moñitos. Sí, no conseguí fotos, pero salen, o sea, de muchos años que es así. Y bueno, y entonces se vestían y practicaban juegos de adultos, bebían con los adultos y trabajaban a su lado en los campos. Los niños podían ser desposados y coronados como monarcas o colgados como criminales, ¿sí? Es decir, los niños estaban al mismo nivel que el adulto, ¿sí? O sea, crecían, ¿qué quiere decir? No sé, yo creo que a los 2 años, 3 años, quiere decir, cuando ya podían caminar, los niños ya eran considerados grandes, adultos, ¿sí? Acá miren, hablan de las leyes medievales, no hacían distinción entre los crímenes cometidos por niños y adultos. Tampoco se hacían ningún esfuerzo para proteger su inocencia en asuntos sexuales. Por ejemplo, Luis XIV se convirtió en rey a la edad de 5 años y se ocupaba
¿sí?, con sus niñeras en juegos sexuales. Como la niñez no era considerada una etapa especial y como a los niños se les trataba como pequeños adultos, no se intentaba considerarlos especiales de alguna manera, ¿sí? Claro. Entonces hacían cosas de adultos, porque ya imagínense, a los 5 años ya era rey, ¿sí? Entonces que es como también en China, que había también, ¿sí? No, De chiquitos también, bueno, cualquier. Después se tomaban los niños como una carga, ¿sí? Ay, ya Wow. voy a leer los comentarios, ya voy a... Ah, Antes de las modernas técnicas de control natal, muchos de los niños traídos al mundo no eran deseados, ¿sí? Entonces se los consideraba una carga más que una bendición, ¿eh? Cada nuevo niño significaba un cuerpo más para vestir, para atender, una boca más para alimentar, ¿sí? En ocasiones se abandonaban o se ahogaban a los bebés que no eran deseados. Algunos padres no deseaban matar a sus hijos, entonces los abandonaban en el campo o los daban así en instituciones o asilos, ¿sí?, donde era muy probable de que murieran. Pero ya vamos a ver esto. ¿Por qué morían los niños también en estos asilos o en estos orfanatos? Porque no se les daba contención, no se les daba amor. Era un lugar muy frío, sí se les daban las necesidades básicas, alimentación, un lugar donde vivir, ¿sí?, cambiado, higiene y nada más, ¿sí? lo básico. Y le faltaba lo otro, ¿sí? Que ya lo vamos a ver también, que es lo afectivo, el vínculo, ¿sí?, el otro. ¿Mm? Después esto por suerte va a ir cambiando, obviamente, ¿sí? El valor utilitario de los niños hasta el siglo XX, el trabajo infantil era una práctica aceptada, ¿sí? Como los animales y los esclavos, los niños eran obligados a realizar una variedad de arduas tareas para el beneficio económico de la familia. Durante la Edad Media, los niños eran entregados como aprendices a comerciantes y a agricultores, ¿sí? Con el inicio de la Revolución Industrial en el siglo XVIII, los niños eran empleados en las fábricas textiles, las minas y otras industrias por 12 horas al día, 6 días a la semana. En 1832, Inglaterra aprobó la primera ley del trabajo infantil. 10 años después se aprobaron leyes para regular el empleo de niños en las minas. Vieron que hoy en día está acá, bueno, esto con los derechos del niño, con la organización, ¿sí?, mundial, ya no deja, ¿sí?, pueden trabajar, pero a partir de los 16 años y con una autorización de los padres, ¿sí?, todo, o si están emancipados, tienen que presentar y todo eso. Pero en realidad, o sea, para que trabajan en una empresa o en una fábrica o algo así, ¿sí? Pero bueno, en ese momento estaba como regulado, ¿sí?, el trabajo infantil. Sin embargo, continuó el uso generalizado del trabajo infantil en todo el mundo. No fue así que hasta en el siglo XX se aprobaron leyes, esto es lo que les decía recién, para regular realmente el trabajo infantil, que requieren que los niños recibieran educación y procesar a los padres por abuso infantil, ¿sí? A los que los mandaban trabajar y eso, se procesaban a los padres. Y esto es lo que hoy en día tenemos, y eso es lo que fue antes, que gracias a Dios ya no está más, pero bueno, que lo tuvieron que sufrir algunos niños. Pero bueno, en ese momento era así la sociedad, era así lo que se estaba viviendo en el mundo, ¿sí? Yo creo que acá, bueno, también como las tribus aborígenes también, ¿sí? Cuando un niño nacía con una discapacidad, eran también como los animales, ¿sí? Como que lo dejaban y algunos no, dependía cada uno de su tribu, pero bueno, también era así, o sea, los niños trabajaban a la par de los papás, ¿sí? No sé si por ahí si eran más grandecitos ya aprendían a cazar, ¿sí? Y bueno, y eso era la concepción y la cultura del momento, de la época, ¿sí? De la historia, ¿sí? De que era en el momento. Y acá
hablamos de la ley 26.061 que nos dice que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la atención integral de su salud, a recibir asistencia médica necesaria y a acceder en igualdad de oportunidad a los servicios y acciones de prevención, promoción, información, protección, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y recuperación de la salud. ¿Sí? O sea, ya hay una ley que ampara a estos niños, ¿sí? De quien fuera, ¿sí? Puede ser de la misma familia cuando no reciben estos cuidados, ¿sí? Cuando no tienen esta atención integral, ¿sí? No solamente tiene que ver con la salud, sino con esto de la prevención, ¿sí? Con la detección, con esto de poder ir a la escuela, de ir a jugar, ¿sí? Todo lo que conlleva. Los niños son sujetos de derecho. Significa que niños y niñas y adolescentes gozan de los derechos que les corresponden a todas las edades, pero además tienen derechos específicos y especiales derivados de su condición y se traducen en deberes específicos para la familia, la sociedad y el Estado. ¿Sí? Esto es lo que decía recién. Bueno, acá hablamos que el rol del niño en la sociedad, ellos son un regalo precioso que deben ser cuidados con el mayor tesoro de la humanidad. Por eso siempre yo les digo, cuando una mamá, un papá, ¿sí? Van a dejar a su niño al jardín, nos van a dejar un tesoro, ¿sí? Así que nosotros tenemos que estar bien capacitada para no hacerle ningún daño a ese tesorito que nos deja el papá, ¿sí? La mamá. Por eso esto es verdad, ¿sí? La responsabilidad que tenemos nosotras dentro de la institución. ¿Mm? Sea pública o sea privada, la responsabilidad es la misma. Sí, porque de esta generación dependen grandes cambios. Si los niños son el futuro del mundo, la sociedad adulta son los responsables de sembrar en ellos las semillas apropiadas de amor, respeto, educación, tolerancia y demás valores. ¿Sí? Vieron que nosotros siempre, yo les decía, desde la ley ya nos da esto, de acá ya están hablando también de empezar a marcar el caminito de los niños con esto, ¿sí? Del amor, el respeto, la tolerancia, y tantos valores, chicas, que hoy en día vemos nosotras mismas como casi ni existen, ¿sí? En la sociedad. Y bueno, ¿qué se debe hacer para garantizar los derechos de los niños? ¿Sí? ¿Cómo promover los derechos de la infancia? ¿Cómo hacer? ¿Sí? Hablarles sobre sus derechos, eso que hablábamos recién del cuento, este cuento es un cuento infantil, ¿sí? Se puede trabajar con los chicos, preguntarles cómo es el pueblo, por qué era diferente, o sea, cuando él llegó al pueblo y era mucho más grande que los niños de ahí, que la gente, todo el mundo pensó que era un gigante, pero en realidad era un niño, ¿sí? Entonces, esto de explicarles las diferencias, de que aunque seamos diferentes, tenemos los mismos derechos, ¿sí? Era un niño también y tenía los mismos derechos que los niños de ahí que no trabajaban, ¿sí? Educarlos en respeto de los derechos que tienen, tratarlos con respeto, buscar información sobre la crianza respetuosa, que eso también lo vamos a ver, y no solo hablarles del respeto, sino también practicarlo, ¿sí? Esto es importante también, porque ahí, nosotros por ahí, a mí me pasa por ahí con mi hijo que yo le digo, bueno, basta, ya está, no me hables más, no sé, no quiero hablar más con vos porque estoy enojada o algo así, le digo, y él me dice, no me digas así. Dice, ¿qué me dice? No me digas así, porque yo a vos no te digo así. Entonces, yo digo, bueno, sí, bueno, está bien, ¿viste? Como también nosotros darnos cuenta cuando estamos haciendo mal y también tener esa actitud de decir, sí, bueno, perdón, estoy haciendo mal, volvemos a empezar, ¿sí? Esto es importante para los niños, porque no es solamente que yo diga a que lo practiquemos, ¿sí? Esto valga para el jardín como para el hogar también. Bueno, ¿y los niños qué deben hacer? Debemos
respetarnos a nosotros mismos, respetar nuestro cuerpo, nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, que son los más importantes que tenemos. Debemos hablar siempre con la verdad y cumplir lo que prometemos, ¿sí? Esto es como un decálogo de los niños, ¿sí? Debemos respetar y cuidar al medio ambiente. ¿Mm? Y ahí termina. Es como medio fuerte. También les voy a dar un apunte donde habla de esto, de cómo, para que lo vean bien, para que lo lean bien. Esperen, quiero sacar esto. Ahí está. Para que lo vayan leyendo bien, de estas diferencias que hay, sí, que hubieron, y que gracias a hoy ya no están más. Pero bueno, esto para tener una idea de por dónde fueron pasando todo la concepción del sujeto, cómo llegamos hoy en día a ser sujeto de derecho, el niño, ¿sí? Vieron que cuando, por ejemplo, los padres se separan, el niño tiene el derecho, ¿sí?, de que se le pregunte, cuando tiene una edad más o menos, no sé, 7, 8 años, con quién desea vivir. Y si él hace expreso su sentimiento de lo que quiere, se hace lo que el niño quiere, ¿sí? Así que bueno, eso de ahí, por eso es un sujeto de derecho, no solamente para la educación, sino también para los otros ámbitos, porque es una ley que ampara al niño en todos los derechos del niño, ¿sí? Así que bueno. Antes que me corran, ¿alguna pregunta, chicas? ¿No? Perfecto. Entonces, nos vemos el próximo viernes. Ahí sí, ya vamos a terminar esta última partecita que va a ser desarrollo y crecimiento. Y ahí sí viene el trabajo práctico, ¿sí? Correcto. Bueno, ¿cómo van, chicas? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Se me olvida la otra vez de preguntarles del curso. ¿Se sienten cómodas? ¿Les interesa? ¿Sí? ¿Bien? Teddy es mi... Sí. Porque Yo, ella como hace muchos años yo me no, pregunto. bien, a mí me encanta, me encanta. Bien. El otro día nos preguntaron del instituto también cómo nos sentíamos y yo le dije, la profe es una genia, Gracias. súper cómoda, sí, sí. Bueno, eso es importante porque por ahí yo trato de que sean, no estar yo solamente hablando, porque no es que me molesta hablar, a mí me encanta hablar, chicas, hablo mucho, pero esto de poder de conversar, de saber lo que ustedes piensan, pero también yo mejorar también como profesora, ¿sí? Algo que les gustaría hacer o algo que les gustaría cambiar, está bueno, ¿sí? Abierta a todo. Y bueno, y del grupo también cuando quieran escribir algo y esté cerrado, me avisan por privado y bueno, y abrimos el grupo para que escriban, ¿sí? Porque a veces yo también me olvido de hacer ese trabajito, abrirlo y cerrarlo, me olvido, ¿sí? Así que bueno, chicas, buenísimo, buen fin de semana, gracias. Las que no Para estuvieron todos. presentes no hay problema, ¿sí? Los mismos para usted, profe. Buen fin de Gracias, buen fin de, les paso todo mañana más seguro, ¿sí? Nos vemos. Perfecto. Chao, Gracias. gracias, chicas. Adiós. Chao, chao.